Noia y Porto do Son. El 5 está jugando un poquito con nosotros. Esa ha sido también parte de la inspiración. Hay que reconocer también cierta inspiración en la cercanía a Santiago y a su camino, eso también es cierto. Y con respecto al nombre, pues también tenemos algo curioso que contar aquí. Las rías son sin duda el accidente geográfico más representativo de Galicia, es cierto. También es triste llamarle accidente a algo tan hermoso como nuestras rías gallegas, pero de momento nos quedamos con esa definición. Es un accidente geográfico, el más representativo, y sin embargo resulta que al margen de Rías Baixas, que es un conjunto más amplio, no hay ningún geodestino en Galicia que haya optado por llevar en su nombre lo que es esta ría. Nosotros sí lo hacemos, sí lo hemos hecho, porque para nosotros la ría es el auténtico valor fundamental. ¿Cómo vemos esta ría? ¿Qué representa para nosotros? La ría nos marca un territorio evidentemente compacto y fácil de definir, pero para nosotros es sobre todo un espejo. Nos vemos reflejados en esa ría, vemos reflejados a los del pueblo de enfrente, la gente se miran unos a otros, por eso tenemos este sentimiento de conjunto, ¿no? Hablando de esto, siempre me acuerdo de una frase de Luis Oujo, que un día le escuché decir a la regidora de Muros que el Monte Loro, desde donde es más bonito, es desde Porto do Son. Ese es el auténtico sentimiento que tenemos nosotros aquí, esa conexión de conjunto, ese trabajar en equipo, tanto para lo que es las instituciones como las personas, asociaciones, cualquier tipo de entidad que siempre ha colaborado con nosotros desde el primer día, es nuestra gran fortaleza. Y esta gran fortaleza yo creo que ha dado unos magníficos resultados, pero de esto mejor que yo os va a hablar nuestra vicepresidenta y alcaldesa de Muros, María Lago, que le digo, María, pasa aquí, cuéntales a todos los visitantes lo bien que lo estamos haciendo. Vamos a ser poco modestos. Bueno, antes de nada, buenos días a todos y muchísimas gracias por venir a asistir a nuestra presentación. Quiero comenzar saludando a Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, y a Carmen Pita, directora de Promoción de Turismo de Galicia, y a mis compañeras Santiago Freire, alcalde de Noia, Luis Oujo, alcalde de Porto do Son, y Soledad Agra, edil de Turismo de Outes y diputada provincial. Quiero mandar también un afectuoso saludo para Teresa Villaverde, alcaldesa de Lousame, que por motivos personales no puede acompañarnos. Y quiero remarcar otra vez la palabra compañeros, porque si algo nos caracteriza es precisamente que trabajamos en todo momento como equipo. Los representantes de Lousame, Muros, Noia, Outes y Porto do Son hablamos y trabajamos en modo ría. Más allá de localismos y de la representación que cada uno de nosotros hacemos de nuestros concellos, creemos que cuando nos unimos somos capaces de conseguir objetivos que parecían un sueño. Parece difícil hoy en día, ¿verdad? En un mundo en el que cada vez el individualismo y la polarización se hacen más mella, 5 municipios de Galicia, con nuestras particularidades, nos unimos para potenciar nuestro destino, no solo a nivel institucional, sino también desde nuestras asociaciones, clubes deportivos y demás entidades, siempre dispuestos a colaborar por el bien común de la ría, y lo estamos demostrando. En 2017, la ría de Muros y Noia representaba el destino más estacional de la costa peninsular, con una temporada alta de solo 3 semanas. ¿Quién podría vivir del turismo, no? Hoy la situación ha cambiado. Estamos en línea con los mejores destinos gallegos y seguimos progresando. Enmarcado en un entorno privilegiado, que no lo podemos negar en ningún momento, que insistimos en cuidar y respetar y lo demostramos a diario, la actividad particular tanto de nuestra hostelería como de nuestra restauración ha sorprendido con un impulso que ha elevado los estándares de calidad, con hoteles tematizados, cabañas de lujo, hoteles de naturaleza, hoteles centrados en turismo activo y un sector de restauración que pone la calidad del producto en el centro, unido a una conciencia sostenible, impulsando nuestro producto de proximidad a través de la marca Kilómetro Cero Margalaica. Cuando comenzamos esta aventura,
Queríamos crecer sin dejar de ser pequeños, sin renunciar a nuestra identidad y sin renunciar a nuestra esencia, todo aquello que nos caracteriza, y lo estamos consiguiendo. Hoxe nace unha estrela. Hoy presentamos nuestra marca, nuestra Ría da Estrela, la marca turística que engloba a los concellos de la que siempre ha sido y seguirá siendo la Ría de Muros e Noia. Quiero dar paso al vídeo promocional que queremos presentar, y al remate del vídeo me gustaría que nuestros compañeros de la Asociación Ría de Estrela subamos luego a quitar una foto. En 2020 comenzamos a diseñar el futuro de un destino eterno. Un lugar donde el misterio se transforma en leyenda, la leyenda en creencia, la creencia en misterio. Y todo vuelve a empezar una y otra vez, como las olas del mar. Ese mar que todo lo envuelve, ese mar que alcanza nuestros sentidos. Lo hueles, lo saboreas, lo escuchas, lo tocas, lo ves. Un lugar donde la historia se hace piedra y la piedra memoria. Te proponemos tomar un rumbo nuevo, hacia un lugar que sabe transformarse para seguir siendo eterno. La Ría de Muros Noia hoy se convierte en Ría da Estrela. Alcaldes así al centro.
Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas. De múltiples formas. De cola de caballo o mostrando la letra más gallega. En la montaña, un tobogán de agua limpia corre sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia. Día tras día, gota a gota, durante siglos el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante o las marmitas de su cocina. Por toda Galicia rugen las fervenzas, de mitos, de leyendas. El grito de la naturaleza. Soy mar de calma, de vida, de aventura, de salud, de felicidad. Mar que vive en los talasos de Galicia.